Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Están contentos? Me alegra ver a algunos tigres, ¿verdad? Porque ahorita estaban jugando y dije, a ver cuántos van a la iglesia. Los que vinieron confían en Dios, ¿verdad? Pero qué bueno que pueden estar aquí. Estamos aquí para honrar a Dios, para aprender más de Él, también para convivir como familia de Dios que somos. Y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. ¿Se gozaron las mamás en su festejo? Me dijeron que trajeron un show de calidad, ¿sí? Abran sus manuales, su confesión de fe. En la última clase, que se llama Respecto al juicio final, página 71 para todos los que traen su manual. Página 71, si alguien viene por primera vez, estamos viendo todas las clases de nuestra confesión de fe, de centros de fe, qué es lo que creemos, qué es lo que nosotros enseñamos. Y hoy vamos a ver respecto al juicio final. ¿Qué piensa cuando escucha estas palabras? Juicio final. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué es lo que viene a su cabeza con estas palabras? Yo recuerdo algunas películas muy famosas que se llama Destino Final. ¿Alguien vio estas películas donde algunas personas morían? Y prácticamente cuando yo pienso en juicio final, a lo mejor se puede venir esta palabra como muerte o pues ya el fin, ¿no? Pero para Dios el juicio final pues no es el fin. Para los que creemos en Dios, que creemos en Cristo, pues vamos a vivir una eternidad con Él. Entonces vamos a aprender el día de hoy acerca de qué es lo que creemos respecto al juicio final. Vivimos en un mundo lleno de injusticias, vivimos en un mundo lleno de maldad, y nosotros cuando nos enteramos de las cosas malas que están pasando en el mundo, sí o no sentimos feo cuando no se hace justicia con las personas. Hemos escuchado a lo mejor de muchos casos de cosas que se están viviendo en el mundo, y cuando hay un juicio legal y que no se da una sentencia justa, obviamente podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué no se está dando el juicio que merecen estas personas? Y no sé si a usted le han preguntado, ¿por qué si existe Dios la maldad está? ¿Por qué si existe Dios están pasando cosas malas? ¿Por qué si existe Dios está sufriendo, está muriendo la gente, hay guerras, hay situaciones difíciles? Y a lo mejor puede haber estas situaciones, pero sabe que como hombres, el hombre es un ser injusto que clama continuamente por justicia. A lo mejor esto suena un poco irónico porque somos un ser injusto que clamamos continuamente por justicia. ¿Y sabe por qué es esto? Porque nosotros somos creados conforme a la imagen de Dios, pero nuestro pecado hace de esta imagen una imagen distorsionada de Dios. No sé si usted alguna vez se ha visto en una cuchara. ¿Se ha visto en una cuchara? ¿Cómo se ve? Pues raro, ¿no? O ha entrado a esos juegos en alguna feria donde están los espejos y de repente se ve gordo, de repente se ve flaco, ¿no? Y se queda ya en ese espejo porque se ve flaco. Dice, yo mejor me quedo aquí. Y cambian estos espejos, ¿no? Cambian su silueta, se distorsiona su silueta. ¿Sabe? Nosotros podemos parecernos a esto. ¿Por qué? Somos creados conforme a la imagen de Dios, pero nuestro pecado distorsiona la imagen de Dios. Es por eso que vivimos en un mundo lleno de maldad. ¿Por qué? Porque el hombre sigue haciendo maldad. El hombre sigue haciendo cosas malas. Recuerdo este salmo donde estaba el salmista diciendo, oh, ¿por qué los que hacen la maldad? Ellos tienen dinero y ellos les va bien y empieza como
dentro de sus sentimientos, emociones, a lo mejor a quejarse un poco de lo que le estaba viendo bien siendo malos. Y sabe, muchas veces a lo mejor nosotros podríamos sentirnos así. ¿Por qué a mi vecino le va bien si se porta mal, no? Y él hace injusticia y él se goza de la maldad. Y podríamos sentirnos tal vez así, pero sabe, va a haber un día donde todos compadeceremos en un tribunal, en el que seremos juzgados con justicia. Y no habrá apelación, ¿sabe por qué? Porque no existe algo más grande a donde podamos apelar. No existe algo más grande a quien ir, porque va a haber justicia y justicia real. ¿Sabe? Vivimos en un mundo así lleno de películas, de muchas cosas donde a veces el mal triunfa, ¿no? Hemos visto películas, ¿quién ha visto alguna película donde el mal triunfa, ¿no? Están los superhéroes, están los villanos y de repente que triunfa el mal. Y ¿sabe? En este mundo a lo mejor va a pasar muchas veces esto, donde nosotros pudiéramos pensar, el mal está triunfando. Pero va a haber un día donde ya no pasará esto. Y donde todos seremos juzgados. Y donde todos nos vamos a enfrentar a este juicio. Y vamos a aprender dentro de esto que Dios va a examinar nuestras obras. Dios va a examinar todo lo que hemos hecho. Entonces vamos al manual y vamos a leer el primer párrafo. Dice, creemos que en primera instancia necesitamos tener bien claro que el juicio del gran trono blanco, juicio final, no puede evitarse, independientemente de las diversas interpretaciones que se le da al final de los tiempos. Se nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde vemos esto? Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice esto: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay muchas interpretaciones acerca de los tiempos finales. Hay muchas personas que piensan, por decir, estos términos de amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo y cuándo van a pasar las cosas? Hay muchas interpretaciones y podemos ver y conocer estas interpretaciones. De hecho, es muy bueno que nosotros estudiemos acerca de esto y que podamos aprender acerca de cómo van a ser el final de los tiempos. Pero sabe, hay algo que no va a poder evitarse y este es el juicio final. No va a poder evitarse porque va a haber un día donde va a haber un juicio final para todos nosotros. Y dice, nadie escapará de esta cita con el Creador. Nadie podrá escapar ante esto. Alguna vez que estábamos haciendo un evangelismo, fuimos allá a pesquería, allá en la iglesia del pastor Yair. Hicimos un evangelismo por todas las calles y estábamos entregando ahí folletos. Fuimos algunos de los jóvenes y me sorprendió mucho que en una casa estaba así totalmente clausurada, así la casa, y tenía demasiadas así como calcamonías de Coppel. Y decía, esta persona debe, y así demasiadas así, no sé a qué grado llegó, ¿verdad? Esta familia de deber a Coppel. Pero sabe, ellos a lo mejor se escaparon de esto y no sé dónde están, pero a lo mejor de su casa yo creo que ya no regresan. Pero ante Dios, dice, nadie va a escapar. No podremos escaparnos. Pareceríamos como Adán y Eva, ¿no? Cuando intentaron esconderse de Dios. Intentaban esconderse y Dios todavía a lo mejor diciendo, ¿dónde está Adán? ¿No? Como diciendo, mira, mi hijo, estás tratando de esconderte de mí, que yo todo lo sé. Entonces, no podrá nadie escaparse de este juicio. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y esto a lo mejor puede contrarrestar, no sé si usted ha escuchado a lo mejor de la teoría de la reencarnación. ¿Alguien ha escuchado la teoría de la reencarnación? Donde piensan las personas que reencarnan en algo.
Estábamos viendo un video en la India donde hay un templo de puras ratas. Y las personas piensan que cuando mueres tú reencarnas en una rata. Y está impresionante cómo las personas van y rinden culto a esto, y las ratas caminando por todo el templo, y las personas piensan que a lo mejor son sus antepasados, que son sus abuelos, y de verdad está impresionante. Pero ¿sabes por qué? Por falta de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. La palabra de Dios es clara y dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Continuamos, dice: sin embargo, también es importante considerar 3 hechos sobresalientes concernientes al juicio o juicios venideros. Primero, que Jesucristo será el juez. Segundo, que los incrédulos serán juzgados por Cristo y ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. Y tercero, que los creyentes también serán juzgados por Cristo, pero puesto que la justicia de Cristo les ha sido atribuida y sus nombres están escritos en el libro de la vida, ellos solo serán recompensados y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Dice: de acuerdo a las obras que hicieron. Quisiera que abra su Biblia, la carta a los Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2. 14:2 es el que acabamos de leer. Ellos solo serán recompensados y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Entonces, abra su Biblia en Romanos capítulo 2, del verso 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Cuando lo tenga puede decir amén. Dos, 12 al 16 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice: los secretos de los hombres. ¿Cuántos alguna vez le han dicho a alguna persona un secreto y terminó divulgándola por todos lados, no? De repente ya estaba en Facebook su secreto y todos se enteraron, ¿no? Bueno, esto pasa regularmente entre nosotros, entre los hombres, pero ¿sabe? Hay miles de cosas que nosotros guardamos y que no queremos que nadie se entere. Y hay cosas que solo Dios conoce de nuestras vidas. ¿Se imagina que un día de verdad llegara un profeta de Dios y que le diga todo lo que usted está viviendo? Y que le pudiera decir: el martes a las 3 de la tarde y estabas haciendo esto, ¿no? Y ahora, pues, profetas del Antiguo Testamento, como Dios los usaba, ahora no he visto a alguien que pueda ser así, ¿no? Que pueda decirnos tal cual el conocimiento de Dios. Dios sigue usando a personas, pero imagínense, en el juicio final dice: Dios va a ver todas nuestras obras y vamos a ser nosotros juzgados por lo bueno y por lo malo.
Entonces empieza diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay una pregunta que regularmente nos hacen y nos dicen en cuanto al juicio, en cuanto a las personas que nunca han escuchado el Evangelio. No sé si a usted le han hecho esta pregunta: ¿qué pasará con esas personas que nunca escucharon del Evangelio? ¿Alguien le han hecho esta pregunta? ¿O usted se ha preguntado esto? ¿Qué va a pasar con las personas que nunca escucharon de Jesús? Que no tuvieron la oportunidad de escuchar de Jesús. Ahora, este pasaje nos responde esto: los gentiles que nunca tuvieron esta oportunidad de escuchar de Jesús serán juzgados por su desobediencia en proporción a su conocimiento limitado. O sea que todo lo que ellos están desobedeciendo a lo que conocen, ellos serán juzgados por esto. Dios ha depositado en nosotros conciencia y hay una moral antes de conocer a Jesús. Por decir, todos sabemos qué son las cosas buenas, las cosas malas. Nuestros padres nos inculcan el bien y el mal. En la escuela nos inculcan el bien y el mal. Los que no han conocido de Dios, ellos van a ser juzgados por su desobediencia al conocimiento limitado que tienen de las cosas de Dios. Verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, no son los oidores, sino los hacedores. No sé si alguna vez ha escuchado este término en alguna escuela, alguna universidad, el término oyente. Por decir, en la escuela bíblica, cuando estábamos en la escuela bíblica, había personas oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también iban a las clases con nosotros, pero ellos no estaban obligados a hacer tareas, no estaban obligados a trabajar, no estaban obligados a cumplir con todas las cosas que nosotros como estudiantes sí estábamos obligados a hacer. Y esta es la diferencia entre escuchar y hacer. ¿Por qué? Los maestros a nosotros sí nos exigían: a ver tu tarea, a ver cuántos, por decir, recuerdo alguna de las tareas más largas que nos pusieron, escribir 400 versículos, y ahí estábamos día y noche escribiendo versículos. Ahorita ya no me acuerdo, ¿verdad? Porque ya estaba ahí haciéndolo dormido. Pero hubo demasiadas tareas como esta, pero sabe, los maestros a nosotros nos exigían porque éramos estudiantes, pero a los oyentes no les podían exigir. Dios dice que nosotros debemos de ser hacedores de su palabra. ¿Sabe? De nada sirve que nosotros podamos venir bien y estar aquí un domingo sentado escuchando de la palabra de Dios si nosotros no vamos a actuar conforme a lo que se nos está predicando. De nada sirve que nosotros podamos disponer de este día, porque imagínense, ahorita el clima está perfecto para estar en su casa cobijadito, viendo una película, con un cafecito. ¿Sí o no? Está muy rico el clima para estar descansando. Sin embargo, hemos dispuesto de este tiempo para venir al Señor. Y sabe, de nada sirve que usted haya dispuesto de este tiempo si no vamos a ser hacedores de su palabra. Y no sirve de algo que nosotros podamos hacer a lo mejor sacrificios pequeños, si solamente venimos a escuchar y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, hacen por naturaleza. Mira, escucha esto que escribí: la bondad, la compasión, la honestidad, la justicia reflejan que la ley divina está escrita en nosotros. A mí me impresiona mucho ver cómo a veces en niños hay mucha más compasión que en personas adultas.
No sé si a usted le ha tocado un niño que a lo mejor ve a otras personas en la calle y ellos están más preocupados por ayudar a las personas que mismos nosotros adultos, ¿no? Y sabe, porque Dios ha puesto en nosotros esta carga y esta necesidad, pero el pecado a veces hace que nosotros nos alejemos de ver la necesidad y ayudar. Pero la bondad, la compasión, la honestidad, la justicia reflejan que la ley divina está escrita en nuestros corazones. Y es algo que nosotros, como hacedores de la palabra, debemos practicar y debemos ver con compasión a la gente. Me impresiona mucho cómo Jesús veía con compasión a la gente. Y cómo, a pesar de que había una multitud tan grande, y dijo, alguien me tocó. Y los discípulos decían, ay, Jesús, pues si hay miles de personas, ¿cómo vamos a saber? No, alguien me tocó, quiero saber quién me tocó. Dice, porque poder ha salido de mí. Y sabe, esta carga es compasión de Jesús ante una persona con necesidad. Roguemos a Dios, decirle, Señor, de esa compasión de Jesús, haz una compasión. Y que podamos amar a las personas como Dios las ama, que podamos ver a las personas como con esa compasión que Jesús tiene de nosotros. Porque el que podamos estar hoy aquí es compasión de Dios, es misericordia de Dios. El pastor en la alabanza decía, ¿cuántos han estado a punto de fallecer por alguna enfermedad? ¿Cuántos han estado en cama pensando que a lo mejor ya no la van a librar? ¿Cuántos han estado en una situación, en un accidente automovilístico, en alguna situación donde dicen, yo pensé que ya no la libraba? Y sin embargo usted está el día de hoy aquí, sabe que es pura misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Estamos en un tiempo donde Dios nos dice, mira, mis misericordias son nuevas cada mañana. Él nos regala misericordia día tras día. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos este tiempo. Aprovechemos el poder demostrar esa misericordia que Dios nos ha regalado a nosotros. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Sabe? Lo que Dios tomará en cuenta no es nuestra fachada religiosa. Lo que Dios tomará en cuenta son las obras que evidencian nuestra realidad de la fe. Lo que Dios toma en cuenta no es que nosotros podamos venir de traje el domingo y que podamos mostrar algo o un bien. A Dios no le importa eso, ¿sabe? Y el juicio de Dios nos hace una realidad de nosotros bien grande, que nosotros somos muy malos para juzgar, que nosotros como hombres somos muy malos para juzgar. Y le voy a poner un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerda cuando Samuel fue a la casa de Isaí a escoger al rey? ¿Se acuerdan de este pasaje? Entonces, ¿quién fue la primera persona que vio Samuel? Al mayor. Entró el hijo mayor, ¿y qué dijo Samuel? Dijo, mira, este está alto, está fuerte, pelo chino, ¿no? Claro. No, dijo, mira, o sea, yo creo que pues vio su parecer, vio que era bueno ante sus ojos carnales, ¿no? Pero ¿qué le dijo Dios? Le dijo, Samuel, no mires a su parecer, no mires lo que tú estás viendo por fuera, no lo veas. Porque Dios no mira nuestro parecer, no mira nuestra apariencia. Dios mira el corazón.
nosotros tenemos muchos prejuicios ante la gente. Nosotros tenemos por decir, estaba viendo un video donde hacían como estaban como ellos viendo cómo la gente tiene prejuicios a las personas cuando veían a un hombre tatuado. Y se aparecía este hombre y las personas corrían y pensaban que los iba a asaltar, ¿no? Y sabe, a lo mejor nosotros tenemos juicios por cómo vemos a las personas. Pero se imagina cuando estábamos aprendiendo acerca de estas 7 palabras y que el ladrón le dice a Dios, y el ladrón le dice, Dios, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, sí, tú vas a estar conmigo. Y sabe, pues que yo tengo mucha imaginación, ¿verdad? Pero yo me imagino a este ladrón llegando al cielo y le decían, a ver, ¿a qué iglesia te congregabas? No, pues no, yo no fui de... Ay, ¿te sabes canciones cristianas? No, pues no me sé canciones cristianas, ¿no? Y a lo mejor ante nuestra mente podríamos pensar, ¿por qué va a estar en el cielo? ¿Por qué? Porque nosotros miramos a su parecer. Nosotros juzgamos por las apariencias. Nosotros tenemos prejuicios. ¿Sabe? Dios no tiene prejuicios. Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro de nosotros. Dios mira lo que está en nosotros. Por eso es muy importante que podamos ver a las personas con los ojos de Dios, que podamos tener compasión por esas personas, que aprendamos a no juzgar a las personas por cómo se ven, que aprendamos a no juzgar simplemente por su posición social, por su economía, por cómo son. Aprendamos a tener compasión de las personas. Verso 15 dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero empieza diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que Dios tomará en cuenta son las obras que evidencian nuestra realidad de la fe. Y sabe, a lo mejor esto choca porque dice que nosotros no somos salvos por obras. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Le pregunto, ¿son necesarias las obras? ¿Son necesarias las obras? Sí, son necesarias para salvación, ¿no? La salvación es por medio de la gracia. Es por medio de la misericordia de Dios la salvación. No es necesario que nosotros obremos para salvación, sino que por nuestra salvación vienen las obras. Los que en verdad creen, obran. Los que no obran, en realidad no creen. Entonces, ¿sabe por qué dice no es por obras? Porque muchas personas piensan que simplemente con cumplir un domingo o con dar las ofrendas o con ayudar a otros dicen, ay, estoy tapando lo malo que hice. Estoy tapando la maldad de mi corazón, ¿no? Yo tenía un jefe de trabajo que él decía ser cristiano, no parecía, ¿verdad? Pero él decía, no, es que yo doy todos los domingos mi ofrenda y yo estoy cerca de Dios. Y digo, wow, qué mal, no conocemos de verdad lo que es el evangelio, lo que es Dios. Porque nosotros no podemos tapar nuestro pecado con alguna obra que queramos hacer. No podemos tapar la maldad de nosotros por querer hacer un bien a alguien. Y peor aún, todavía publicar este bien. Es que yo ayudé a mi hermano, ¿verdad? Y me tomo esta foto con alguien afuera en la calle y ayudándole, ¿no? Hermano, tengamos cuidado de esto. ¿Por qué? Porque las obras muchas veces reflejan el orgullo de nuestro corazón. No tomemos el crédito que solamente le pertenece a Jesús. No tomemos el crédito que le pertenece a Jesús. Entonces, las obras sí son importantes, porque las obras cuentan una vez creyendo, porque evidencian nuestra fe.
Nosotros hacemos obras porque conocemos el Evangelio. Y nosotros, por decir, esta oportunidad que tenemos de hacer obra en Iglesia en Acción, que vamos a servir a la gente, vamos a ayudar a la gente. ¿Por qué lo hacemos? Porque evidencia nuestro Evangelio. Porque ayudamos porque conocemos. No para tapar algo que nosotros hicimos. Esa es la diferencia entre hacer conociendo a Jesús y dar por un remordimiento que siento que hice algo mal. Entonces sí son muy importantes las obras y son importantes que nosotros podamos hacer el bien. Eso nos distingue el ser creyentes. Eso nos distingue de las personas que no son creyentes. Y podemos entender esto porque el juicio de Dios será absolutamente imparcial. O sea, Dios no tiene decir, es que ellos son mis favoritos. No, el juicio va a ser totalmente imparcial. Por decir, le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho y no sé si a alguien le ha pasado que en un partido de fútbol ve al árbitro muy cargado hacia un equipo, ¿no? Y ve al árbitro bien cargado y dice, no, es que quiere ayudar al otro equipo, ¿no? Y le marcó esto y le marcó un penal y le regaló el partido. Y luego ahí están todos los aficionados contra el árbitro, ¿verdad? Dios bendiga a los árbitros. Dios bendiga a Julio, que es árbitro, ¿verdad? Y podemos pensar, no, es que el árbitro está mal. Y sabe, a lo mejor, puede que a lo mejor sí haya árbitros comprados, pero sabe, ante Dios no va a haber imparcialidades. No va a haber como que Él sí, Él no. Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Dios nos va a juzgar por lo que nosotros hacemos. Vamos a dar la vuelta a nuestro manual. Y he puesto esta pregunta: ¿cómo distinguimos a un creyente? ¿Cómo distinguimos a un creyente? Vamos a seguir leyendo en la página 72. Dice, en cuanto a la separación de las ovejas y los cabritos, o el juicio de las naciones, entendemos de acuerdo al texto que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. A dichas naciones les será negada la entrada al glorioso reino del Mesías y serán destinadas al castigo eterno. Estos entrarán a un castigo de duración sin fin en el fuego eterno que se ha hecho para Satanás y sus ángeles. Ahora, vamos a leer, abra su Biblia, Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leer desde el versículo 31. 25, 31. Mateo 25, 31. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Fíjese, Jesús les está diciendo, mira, me viste enfermo, me visitaste.
No tenía ropa, me cubriste. Tenía hambre, me diste de comer. Y los discípulos decían, Dios, pero Jesús, ¿cuándo te hemos hecho esto, no? Entonces veamos lo que sigue en el versículo 38. Dice, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces les pregunto, ¿ocupamos las obras? ¿Se imagina que cuando nosotros ayudamos a una persona necesitada, es como que estamos ayudando a Jesús? Hermanos, roguemos por esta compasión, porque vivimos en un mundo muy acelerado. O sea, nosotros salimos de la casa y bien rápido, vente ya, báñate y esto, y salimos a prisa porque vamos tarde en el trabajo, y se nos presentan muchas necesidades, oportunidades de brindar ayuda, y sabe, muchas veces por nuestra negligencia o por miles de cosas terminamos sin ayudar. Pero es necesario que nosotros mostremos esta ayuda. Porque a lo mejor podemos decir como los discípulos, Dios, pues cuando te di de comer, cuando ayudaste a tu hermano en necesidad, cuando llevaste ropa a quien lo necesitaba, cuando extendiste tu mano y le diste de comida a alguien que necesitaba, en ese momento me estás ayudando a mí. En ese momento has tenido compasión por ver la necesidad. Entonces, ¿cómo distinguimos a un creyente? Los creyentes, ¿sabes? Sí se distinguen. Y sí distinguimos porque vemos cómo ayudan a las personas, cómo ayudan a los demás. ¿Sabe? El peligro más grande de una iglesia es decir que es cristiana sin mostrar a Cristo en obras. Porque, ¿sabe? Muchas veces si no reflejamos a Cristo, manchamos el nombre de Dios, manchamos la iglesia, manchamos por decir, he escuchado personas que dicen, no, ¿para qué voy a ir si son hasta peores que yo, no? ¿Por qué voy a ir si, hermanos, tengamos cuidado y responsabilidad de lo que estamos aprendiendo? ¿Por qué? Porque no solamente es por cumplir lo que Dios nos dice, y no es solamente por el temor a que un día Dios nos va a juzgar, sino es por el ejemplo que Jesús nos ha dado y que nosotros tenemos que responder a Él por lo que ha hecho en nuestro corazón. ¿Se imagina quién daría su vida por usted? ¿Quién daría toda? Literalmente me impresiona demasiado Filipenses 2 que dice, Él no le importó tener todo, se despojó de todo, no le importó tener riquezas, tener la gloria, no le importó estar arriba teniendo todo, dice, se despojó a sí mismo y no se aferró. ¿Sabe? Muchas veces nosotros somos aferrados y nos aferramos a algo y estamos ahí aferrados a algo, y dice, Él no se aferró a que lo tenía todo. Se despojó a sí mismo, vino, tomó la forma de siervo como usted y como yo, y murió la muerte más fea, más difícil para un hombre. Y sabe, eso es lo que nos alienta a nosotros a vivir para Él. Porque en el juicio de Dios dice, somos justificados en Él. ¿Se imagina este glorioso día en el que nosotros nos vamos a presentar ante este juicio? Y que Dios pueda decir, tú vienes, eres una oveja. ¿Por qué? Porque veo a Jesús en ti. Yo no veo lo que tú hiciste, no veo quién eres, veo a Jesús en ti. Y esa es la obra que Jesús hace en nosotros, que nosotros no podemos hacer, que nosotros no podemos buscar, que nosotros no podemos alcanzar. Simplemente es gracia y misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es lo que nos alienta, es nuestro motor, nuestra gasolina para poder seguir entendiendo
y poder seguir practicando lo que Jesús nos enseña. Entonces, ¿cuáles son los cabritos? Dice, versículo 41, entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿E irán estos a dónde? Al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. ¿Cómo distinguimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios? Porque ayudamos a Jesús. ¿Cómo le ayudamos? Dice, a través, si tú ayudas a mis pequeños, a mis hermanos pequeños, podemos ver que estamos ayudando a Dios mismo. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque si nosotros decimos ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, no solo lo decimos, sino lo demostramos, lo hacemos ver, lo hacemos notar. Debe de ser en nosotros llegar a un lugar y hacer notar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Imagínense que Dios nos diga, no te conozco, no sé quién eres. Porque a mí me impresiona mucho este pasaje donde pues, incluso le decían, Dios, pero en tu nombre eché fuera demonios. Dios, yo abrí lenguas. Yo estaba recibiendo a la gente en la iglesia. Dios, yo limpiaba ahí en la iglesia, yo trapeaba. Y que Dios nos diga, no te conozco. Qué peligro. Qué peligro que pudimos vivir una vida a lo mejor de hipocresía, pensando que estábamos haciendo el bien, y que nos enfrentemos en este juicio y que nos digan, yo no te conozco. Hermanos, pongámonos a cuentas con Jesús. Pongámonos a cuentas con lo que estamos haciendo de nuestra vida. Haga una pausa en su vida y diga, ¿cuáles están siendo mis prioridades hoy en día? ¿A qué le estoy dedicando tanto tiempo? ¿Qué es lo que me estoy pasando haciendo todo el resto del día? Pongámonos a cuentas con Dios y veamos lo importante para nuestra vida. Así es, todo lo que nosotros tenemos que hacer y que nuestras obras no es simplemente para nosotros decir que cumplimos, sino porque eso hace que nuestra fe en Dios haga esta obra para Dios. Porque si no obramos para los hombres y es igual, es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando nuestro pecado, lo que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo distinguimos esto? Nosotros ayudando a las personas. Sigamos en la página 72, dice, el juicio del gran trono blanco se describe de la siguiente manera. Y vi un gran trono blanco. Es más, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Del 11 al 15 vamos a leer. ¿Ya lo tienen, hermano? Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es del libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces aquí hay 3 preguntas por responder de acuerdo a este pasaje. Una, ¿quién es el juez que está en el trono? ¿Quién es el juez que está en el trono? Veamos Juan 3:21. Juan 3:21. No, perdón, Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado ¿con quién? Con mi Padre en su trono. Ahora Juan en Apocalipsis está viendo una secuencia de cosas increíbles en una visión. Y él está viendo un trono, y muchas de las cosas también es un lenguaje simbólico. Y Dios le está diciendo: mira, yo vi en este trono blanco a alguien sentado. ¿Quién era ese alguien sentado? Dios y el Hijo. ¿Por qué dice: yo me he sentado con el Padre? Pero ¿sabe de quién es la responsabilidad de juzgar? ¿De Dios o el Hijo? Mateo 25, 31 y 32. Ya lo tiene, Mateo 25, 31 y 32. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Delante de quién? De Jesús. Y última cita, Juan 5, 22. ¿Ya lo tiene? Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Entonces, ¿quién va a juzgar? El Hijo, Jesús. Dios ha dado autoridad al Hijo para juzgarnos. Él va a estar sentado en su trono para juzgarnos por las obras que hemos hecho, ya sean buenas o ya sean malas. Entonces, ¿quién es el juez ante esto? Es Jesús. Otra pregunta: ¿cuándo será celebrado el juicio? Leíamos ahí en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron ¿quién? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice: huyeron los cielos y la tierra. O sea, ¿cuándo se va a llevar a cabo el juicio final? En el fin de este siglo. O sea, cuando los cielos y la tierra desaparezcan, se va a celebrar este juicio. Este juicio va a ser el fin. Después de esto, la eternidad con Dios.
En este juicio Dios va a juzgarnos y Dios va a decir, ahora sí como lo que vimos en Mateo, Él va a apartar las ovejas y los cabritos. Y a las ovejas le van a decir, ustedes son parte de mí, y a los cabritos dice, van a ser lanzados al fuego eterno. Y última pregunta, ¿quiénes serán los juzgados? Hebreos 10:30. ¿Me lo puedes poner en pantalla, por favor? Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, ¿quiénes estaremos? Todas las naciones estarán ante este juicio. Y sabe, debemos esforzarnos y no tomar con ligereza lo que es este juicio final. ¿Sabe por qué? Porque de esto va a depender toda nuestra eternidad. Y nosotros, por pensar a lo mejor en cosas terrenales, por pensar a lo mejor en situaciones difíciles, se nos nubla el pensamiento de que un día vamos a entregar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho. Dice, en este libro serán expuestas todas las cosas. ¿Se imagina que hay un libro donde un día va a decir, este día él perdonó a su hermano? Este día él le dio la espalda a alguien que lo necesitaba. Imagínate que van a ser expuestas todas nuestras cosas. Y va a ser expuesto todo lo que hicimos. Y seremos juzgados por cada una de estas cosas que nosotros hicimos o no hicimos. Hermanos, estamos ante esta situación donde un día nos vamos a enfrentar en este juicio. Y le pregunto, ¿está usted preparado para este juicio? ¿Está preparado para que Dios lo juzgue y abra todo lo que ha hecho y diga, eres parte de mí? O que pueda decir, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas ante Dios por lo que hemos hecho. Y saben, no por miedo a un lago de fuego, no por miedo, sino por el amor que ha mostrado Jesús a nosotros. No por miedo a que podamos padecer, porque sabe, el miedo a veces nos hace hacer cosas, pero ese no debe ser la razón. La razón debe de ser Jesús, la razón debe ser el Hijo que ha dado toda su vida por usted, que padeció todo por usted y que un día la muerte que nosotros merecíamos, el castigo que nosotros merecíamos, y vamos a estar frente a Dios y va a decir, tú eres acepto. No por lo que hiciste, sino por lo que Jesús hizo un día por ti. Y ese debe ser nuestro motor para seguir adelante. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza de vida, esa es nuestra esperanza por la cual vivimos. Y no nos portamos bien porque un día nos van a decir y nos van a juzgar. No, nos portamos bien para demostrar a Jesús y ayudamos a las personas porque ayudamos a Dios mismo. ¿Sabe? Dios no necesita nuestra ayuda. Dios, Él puede hacer con quien Él quiera. Al contrario, nosotros necesitamos demostrar cuánto amamos a Dios por medio de lo que hacemos. Y Dios nos pone todos los días necesidad. Dios nos pone oportunidades de mostrar a Jesús todos los días. Hermano, cierre sus ojos. Y hoy lo voy a invitar a que usted pueda pensar en las cosas que ha hecho, las cosas que no ha hecho, y que podamos dar cuentas a Dios hoy en día y le podamos decir como este salmo diciendo, Señor, examina mi corazón. Examina lo que he hecho, Señor.
Examina lo bueno, lo malo que hay en mí, Señor. Quítalo, bórralo, Padre. Examina todas las cosas que he hecho hasta hoy en día, Padre. Dios, te pido, Padre, que puedas emblanquecer, Señor, nuestros vestidos, Padre. Lávanos de nuestra maldad. Lávanos de todo lo malo que hemos hecho, Señor. Límpianos, Señor, cada día de nuestra maldad, para que podamos ser aceptos ante ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a mostrar a Jesús. Ayúdanos a tener esta compasión que Jesús tiene por las personas, Padre. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos demostrar tu amor y que podamos ver a las personas con el amor que tú das, con ese mismo amor que nos has mirado, con ese mismo amor que nos sostiene, Dios. Queremos ser más como tú, queremos parecernos más a ti y queremos rendir nuestra vida en servicio a ti, Señor. Padre, yo te pido por cada persona que está hoy aquí, Señor. Yo te pido, Padre, y te ruego por misericordia, te ruego por salvación, Señor. Te ruego, Padre, que tú puedas perdonar todas nuestras iniquidades, Dios. Borra de nosotros toda la maldad y ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a caminar una vida digna de ti, Señor. Ayúdanos a caminar solamente como tú deseas, Padre. Ayúdanos a serte fieles, Dios. Ayúdanos a serte fieles, Padre, consagrados a ti. Amén. Bien, esta ha sido la lección del juicio final. Y tengamos en mente, hermanos, que un día todos vamos a compadecer ante este juicio y nadie se podrá escapar, nadie podrá huir, porque todos estaremos frente a Él. Amén. Dios les bendiga.